¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este videito corto, es un video muy corto realmente, les voy a indicar unos parámetros básicos para saber qué método debo de utilizar para integrar. Ojo, no quiere decir que todas las integrales, porque yo lo dije que es así, se van a hacer de esa manera. O sea, es como una guía muy rápida de qué es lo que deberíamos de hacer para integrar. ¿Ok? Bueno, primero, vamos a diferenciar 5 tipos de métodos de integración. Integrales directas, también llamadas integrales inmediatas. Integrales por cambio de variable. Integración por partes. Integración por sustitución trigonométrica e integración por fracciones parciales. Yo las quise ordenar así porque las considero que ese es el orden de nivel de dificultad, ese es el grado de dificultad. Integrales directas son las más fáciles, integración por fracciones parciales son las más, no voy a decir difíciles, porque no son difíciles, pero son las más laboriosas. Y también depende mucho de la integral. O sea, es que les digo, aquí los métodos de integración, hay unas bien fáciles, hay otras bien difíciles, hay otras bien talachudas. Entonces depende mucho de cada una de esas integrales. Pero, y cada método es bien diferente uno de otro. Y a veces pues nos complicamos en saber cómo la voy a integrar, por cambio de variable, por partes, por sustitución. Fíjense bien, fíjense bien, y esto es bien facilito. Las primeritas pues son las integrales directas o inmediatas. Una integral directa o una integral inmediata son las que vienen en nuestro formulario. Cada formulario es diferente. Yo aquí tomé las tres, de tres formularios diferentes que me encontré así al azar en internet. Tomé unas cuantas formulillas. Cada formulario va teniendo su orden, cada formulario va teniendo un arreglo específico de cómo las va a ir acomodando. Entonces, el formulario que ustedes vayan a ocupar es importante que lo lean, es importante que lo entiendan. Fíjense, en este caso, aquí en este formulario y en este formulario, sí me dicen que debo de agregar la constante de integración. Observen, en cada una de ellas. Sin embargo, en este formulario no me dicen que debo de agregar la constante de integración. Por eso les digo, cada formulario trae lo suyo. En este, por ejemplo, aquí me dicen que a por una función de x, aquí tengo k por un diferencial de x, acá tengo k por una función de x. Son diferentes, pero a su vez es prácticamente la misma fórmula. ¿Qué cambia? ¿Qué tienen en común? Bueno, lo que tienen en común la gran mayoría de los formularios es que u, v y x son funciones. ¿Qué funciones? Las que sean. Podrían ser polinomiales, podrían ser logarítmicas, podrían ser exponenciales, trigonométricas, son cualquier función. ¿Ok? Y muy frecuentemente A, K, C son constantes. ¿Ok? Pero igual, si ustedes buscan un formulario y aparece otra letra, pues entonces muy probablemente va a ser una constante. Por ejemplo, aquí vemos que A es constante. A es constante. No lo dice, pero lo damos por hechos. Acá vemos que K es una constante. ¿Correcto? A también es constante. Aquí K también es constante. C es constante. A es constante. Entonces, tengan cuidado con cómo interpretan sus formularios. U, V y frecuentemente X son funciones. ¿Qué función? La que sea. Una integral inmediata es aquella que yo voy a encontrar directito en mi formulario. Por ejemplo, si yo tuviera la integral de x a la 3 diferencial de x. Pues esto es una integral inmediata. ¿Por qué? Pues porque se parece un montón a lo que tengo aquí. Observen. Esto de aquí es prácticamente esto. Observen. Eso de ahí es prácticamente esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta de aquí,
pues es prácticamente la misma función, donde mi función es x. Oye, pero aquí dice que es u, aquí dice que es u y acá dice que es v. Bueno, pues si ustedes tienen otro formulario, muy probablemente le encontrarían como x a la n. Entonces, las que estén aquí tal cual en mi formulario, a esas les vamos a llamar integrales directas. Y lo único que tengo que hacer es seguir la receta de cocina que me dice aquí. Fíjense bien, la integral de u a la n de u, integral de x a la 3 diferencial de x. Aquí, pues ustedes deberán identificar que esta cosa es n. Deberán identificar que esta cosa es u. De tal forma que cuando nosotros integremos, nada más vamos a aplicar esto. X a la 3 más 1 dividido entre 3 más 1 más c. Reducimos x a la 4 entre 4 más c. Y es así de fácil. Así de fácil es como vamos a integrar las integrales directas o integrales inmediatas. Integrales por cambio de variable. Esas son un poquitico más complejas, pero igual de fáciles. El objetivo de realizar un cambio de variable es que nosotros transformemos la integral que nos dan a una integral directa. Ese es el objetivo principal de hacer un cambio de variable. La integral que tengo la voy a convertir a una integral directa. ¿Cómo saber si lo hago, si es una integral directa o es una integral por cambio de variable? Bueno, pues facilito. Si está en el formulario tal cual, es directa. ¿Ok? Si no, yo puedo pasar a una integral directa si tengo que hacer un cambio de variable. Elemental. Para que yo pueda trabajar un cambio de variable, sí o sí, debo de tener la derivada. Por ejemplo, esta es mi función u. Aquí está la función u. Y observen que aparece la derivada. Si no aparece la derivada, muchachos, entonces no es cambio de variable. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrada por el seno de x diferencial de x, bueno, pues aquí está mi función y significa que lo que me sobra, todo esto, debe ser la derivada de esto. Pues haga lo que haga, derive como derive, pues jamás voy a obtener un seno. Ah, entonces al revés. Entonces yo digo, ah, pues esto va a ser u, y entonces significa que esto debe ser de u. Pues tampoco, porque así derive 1.000.000 de veces, el seno nunca se va a convertir en una polinomial, y la polinomial nunca se va a convertir en una trigonométrica. Entonces aquí es donde yo digo, por cambio de variable no es, porque para que yo tenga una integral por cambio de variable, sí o sí tengo que tener su derivada. ¿Ok? Si no existe la derivada, entonces no es cambio de variable. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a poner una difícil. La raíz de x cuadrada menos 8 por x diferencial de x. Aquí tengo un producto de funciones. Esa es otra cosa importante. En los cambios de variables casi siempre va a haber un producto de funciones. U por du. U por du. ¿Ok? Donde du puede ser cualquier cosa. Fíjense bien. Si yo tomo esto como u, lo que está dentro de la raíz, x cuadrada menos 8, la derivada de u, pues es 2x diferencial de x. Observen que ya prácticamente tengo toda la derivada. ¿Okay? Cuando digo que necesito tener la derivada, no me refiero a que tiene que ser la derivada tal cual. ¿Okay? Lo que tengo que tener son las variables. Yo no puedo aumentar x, yo no puedo despejar x, yo no puedo despejar variables. Coeficientes sí, fíjense. Este 2 lo paso dividiendo y entonces obtengo x diferencial de x. Eso sin problema. Aquí ya está. Ahí está ya. ¿Okay? Entonces aquí sí tengo su derivada. Entonces, integral por cambio de variable, debe de haber un producto de funciones y una de esas funciones tiene que ser derivada de la otra. Si no, entonces no es cambio de variable. Vamos a hacer un ejemplito más para que lo logren identificar.
¿Ok? Necesito que lo logren identificar bien, bien, bien. Ejemplo, producto de funciones. Tengo exponencial del, no sé, del seno de x. Exponencial elevado al seno de x, y aquí tengo coseno de x diferencial de x. Bueno, pues una de las dos tiene que ser derivada de la otra. Entonces, si yo digo que u es el seno de x, pues entonces la derivada de u va a ser coseno de x diferencial de x. Observen que aquí ya está la derivada. ¿Correcto? Siempre en un cambio de variable debo de tener su derivada. Venga, vamos a ver otro caso. Integrales por partes. A diferencia de la integral por cambio de variable, también aquí existe un producto de funciones. Acuérdense, en cambio de variable, una función cuando yo la derivaba me daba la otra. Aquí no necesariamente. Cuando yo hago integral por partes, una función no es derivada de la otra función. ¿Okay? Es una función que es totalmente diferente a la otra. Por ejemplo, la integral de logaritmo natural de x por el seno. Por el seno de x diferencial de x. Si yo derivo esto, de ninguna manera voy a obtener el seno. Ok, pero si yo derivo el seno, tampoco voy a obtener logaritmo. Entonces, ninguna de estas dos es derivada de la otra. Aquí es cuando nosotros decimos que debemos integrar por partes. Clásicas de integración por partes, pues una función polinomial elevada a la n por una exponencial elevada a la x, diferencial de x. ¿No? Ejemplo, una polinomial por una trigonométrica. Ejemplo, una función que no tiene nada que ver una con la otra, una exponencial, con por ejemplo un seno. ¿Okay? Estas no tienen nada que ver una con la otra, y haga lo que haga, yo no voy a encontrar sus derivadas. Entonces, es aquí donde trabajamos con integración por partes. Una sustitución trigonométrica. Esta es como la idea principal, ¿ok? Pero hay montones. Una sustitución trigonométrica es aquella donde casi siempre voy a tener raíces cuadradas y cosas adentro al cuadrado. ¿Ok? Cosas adentro al cuadrado. Podría ser cualquier cosa, podría ser la primera positiva o negativa, o sea, ahí depende mucho de cómo lo tengamos. No necesariamente tiene que ser una raíz. Podría ser, por ejemplo, la integral de a cuadrada menos 6u al cuadrado, y todo esto elevado a la 3 medios, por ejemplo. Esto también es una sustitución trigonométrica. Podrían ser incluso hasta cocientes. Por ejemplo, algo así como la integral de x partido entre la raíz de 2 menos x al cuadrado diferencial de x. Oye, Daniel, pero esta la podemos hacer por cambio de variable. Claro, se puede hacer por muchos métodos, y eso es lo bonito, pero también la puedo hacer por sustitución trigonométrica. O sea, el que yo la pueda resolver de una forma o la pueda resolver de otra forma no implica que no se pueda hacer específicamente por sustitución trigonométrica o algún otro método. Aquí, si somos un poquito creativos, acuérdense que para hacerla por cambio de variable, yo tenía que tener la derivada. Fíjense. Para hacerla por partes, yo tenía que tener un producto de funciones. Para hacerla por sustitución trigonométrica, casi siempre debe de haber cosas al cuadrado. Oye, Daniel, esto no está al cuadrado. Entonces no es sustitución trigonométrica. Subjetivo. Porque yo puedo tener x, la raíz cuadrada, fíjense bien, raíz cuadrada de 2 al cuadrado menos x al cuadrado diferencial de x. Ah, entonces ya está al cuadrado. ¿Se fijan?
Pero también yo lo puedo expresar esto como un producto de funciones. 2 menos x cuadrada a la menos 1 medio diferencial de x. Ahí está el producto de funciones. Entonces, esto lo podría trabajar yo por partes, lo podría trabajar yo por cambio de variable o lo podría trabajar por sustitución trigonométrica. De las tres formas. ¿Okay? Por eso les digo, no se casen con esa idea. Para identificar rápido, sustitución trigonométrica, raíz con cosas al cuadrado adentro. ¿Que se puede hacer de otras formas? Sí. Ok. El siguiente es pues creo yo el más talachudo. Unas integrales por fracciones parciales. Bueno, ¿cómo saber que se trata de fracciones parciales? De entrada, siempre van a ser funciones polinomiales. Es decir, x cuarta, x quinta, x sexta, divididas entre otra función polinomial. Si casi siempre voy a decir, siempre lo que esté arriba, p de x, tiene que ser de mayor grado. P de x debe ser de mayor grado que q de x. ¿Okay? Ejemplo, 3x cúbica menos 8x cuadrada menos 6x más 4. Y en la parte de abajo debo de tener un polinomio de menor grado. Por ejemplo, 2x cuadrada menos 3x más 2. Esto sería una fracción parcial. Lo podemos hacer por fracciones parciales. Puedo utilizar división sintética, puedo hacer muchas cosas. ¿Okay? Pero en las fracciones parciales, de entrada, pues tiene que haber una fracción. Sí o sí debe de haber una fracción. Y van a ser polinomios. ¿Ok? Bueno, muchachones, nos vemos en un próximo videito. A ver si me da chance de hacerles aunque sea una integralita de cada uno de estos métodos. Pórtense bonito, nos vemos pronto. Chao, chao.